Los saludo de forma cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video número 13 les voy a hablar de imperialismo. El imperialismo es un tema abordado por varios autores, sin embargo me referiré a lo que nos dice Lenin. Lenin nos dice que el imperialismo es la fase culminante, la fase agónica del capitalismo, es la fase de declive. Si el capitalismo tiene un nacimiento, un desarrollo, un apogeo, un auge, que es llamado imperialismo, luego de ahí viene el declive. Igual suerte tuvimos con el Estado esclavista, con el Estado feudal, tuvieron una dinámica de nacimiento, crecimiento, desarrollo, apogeo y declive. Algunos autores nos advierten de no continuar por el camino que nos plantea el capitalismo, sino reemplazarlo. Toda vez que el capitalismo se convierte en un modelo inadecuado, en un modelo caduco que destruye la naturaleza, destruye al hombre, y los científicos, los ambientalistas nos advierten que de continuar por este camino nos conducimos al abismo de la autodestrucción. Es importante entonces nosotros como pueblo plantearnos la necesidad de corregir esta equivocación impuesta por los capitalistas que nos pretenden llevar a la autodestrucción. Keynes nos dice que el capitalismo se autodestruye de éxito. ¿Qué nos quiere decir Keynes con esto? El capitalismo es altamente eficiente en concentrar la riqueza en pocas manos. Por muchas estrategias, les hablé en videos anteriores que no siempre son legítimas legales, pero igual concentra el capital en pocas manos y coloca a la mayoría de la población mundial a vivir en condiciones de necesidad, de sufrimiento, de marginación. Igualmente es altamente exitoso en destruir los recursos naturales, en destruir los valores humanos y en destruir el hombre. Todo esto forma un cóctel de autodestrucción del capitalismo y de autodestrucción de la vida. Con el imperialismo se dio la siguiente situación. Luego de la Segunda Guerra Mundial se establecieron dos ejes. Uno, el de los Estados Unidos, principalmente liderando los Estados Unidos, el eje capitalista, y la Unión Soviética, el eje socialista. Por dinámicas internas y externas, la Unión Soviética cayó. Una vez cae, se habló del fin de la historia y los Estados Unidos pasó a ser el país, el gobierno hegemónico a nivel mundial, y el capitalismo también pasó a estar implantado en la mayoría de países del mundo. Este poder imperialista de los Estados Unidos lo han implementado desde las siguientes herramientas: la herramienta política, económica y militar. Política, con los acuerdos, con las manipulaciones que hace de gobiernos que le son que plantean un beneplácito, un acomodamiento frente al imperio. El poder económico que chantajea a estos gobiernos, que les coloca certificaciones o desertificaciones a conveniencia para mantenerlos sometidos por la necesidad económica que tengan estos gobiernos de los recursos que les pueda dar el imperio para paliar las situaciones de necesidad de recursos económicos que estos países tienen. No siempre porque los países de los que hablemos carezcan de riqueza, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Los países latinoamericanos son muy ricos en sus riquezas naturales, en su minería, en la riqueza de sus habitantes, de su población, solo que en estos países desafortunadamente se han contado con gobiernos que son meros capataces, administradores de los países, obrando en servicio o al servicio de esa élite capitalista de los Estados Unidos. Basta ver varios estudios o leer el libro Las venas abiertas de América Latina para darse cuenta de esto. O simplemente analizar nuestras vidas y lo entenderemos. Pero les recomiendo leer el libro Las venas abiertas de América Latina.
Eso entonces lo hacen desde la herramienta económica, desde la estrategia económica. Pero cuando ni la estrategia política ni la estrategia económica funcionan, acuden a la estrategia militar. El imperio norteamericano es el país, los Estados Unidos, con mayor poderío militar en el mundo. El país que más bases militares tiene dispersas en el mundo para sostener su poder, para mantener su poder. Entonces, vemos en esta dinámica de utilización del poder cómo invadieron Irak con la excusa de que tenía armas de destrucción masiva, armas químicas. Eso era una gran mentira, iban por los recursos naturales. Invadieron Panamá para secuestrar al presidente Noriega, personaje que en un momento determinado había sido amigo, aliado de los Estados Unidos y protegido por los Estados Unidos, pero que luego decide hacer unos cambios internos en su política, lo cual no le gustó a los Estados Unidos y invadieron Panamá. Investiguen sobre la invasión a Panamá, qué pasó, lo que sufrió el pueblo panameño y el por qué los Estados Unidos invadió Panamá. Hagan investigaciones amplias para que no se queden con el concepto de que ellos se excusan diciendo que iban tras un hombre corrupto. Porque así es como nos engañan. Van por los corruptos, por los dictadores, pero ¿cuántas dictaduras no hay en el planeta Tierra que son bien vistas por el poder capitalista norteamericano y con ellos tienen acuerdos y no pasa nada, pero que solo persiguen a aquellos gobiernos o a aquellos pueblos que se intentan desmarcar y tener soberanía? Vemos así en esta dinámica de soberanía y de propuestas que le incomodaron al imperio, cómo derrocaron al presidente Gaddafi. El presidente Gaddafi, investiguen ustedes cómo había provisto de calidad de vida a su pueblo, llevando agua potable en una de las estrategias, porque la calidad de vida era a nivel educativo, a nivel de acceso a los recursos, a nivel de ingreso salarial, y había llevado agua del desierto en una acto de ingeniería extraordinario que luego del derrocamiento fue destruido. Investiguen qué sucede hoy en Libia después del derrocamiento de Gaddafi. Yo no defiendo todo el posesionamiento del señor Gaddafi, pero si el pueblo hubiese querido cambiar a su gobernante, tendría que haberlo hecho por las dinámicas internas de su pueblo, pero no por el derrocamiento de los Estados Unidos con la utilización de fuerzas terroristas, de fuerzas que se alzaron para que ellos las instrumentalizaran y masacraran al pueblo de Libia y mataran de una forma inhumana al presidente Gaddafi. Los Estados Unidos, lo ven ustedes diariamente en los medios de comunicación, que aun cuando no intentan presentarlo, que aun cuando intentan ocultarlo, se filtra información, no respeta las leyes internacionales, hace bloqueos unilaterales, bloquea a Cuba, bloquea a Venezuela, bloquea a Irán en medidas unilaterales solo porque no tienen en el gobierno de esos países a gobernantes complacientes con el imperio norteamericano. En este momento tiene un conflicto con Rusia y junto con la OTAN y los países miembros de la OTAN han elaborado estrategias a Rusia, lo cual está colocando a la humanidad entera en situaciones de verdadero peligro. Todo por su dinámica imperialista de no perder la hegemonía. En cuanto a derechos humanos, los Estados Unidos se reivindica como defensor de los derechos humanos. ¿Y qué pasa en Guantánamo? Investiguen, amigos, cuántas torturas se han realizado en Guantánamo. Investiguen ustedes cuántos secuestros se dan en lugares del mundo por parte de los miembros de la inteligencia norteamericana para torturar a personas que ellos consideran peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Esto en violación flagrante de los derechos humanos. Investíguenlo, amigos. Nosotros debemos analizar, amigos, de dónde venimos, en dónde estamos, y así podremos saber si hemos avanzado o si hemos retrocedido.
Hagamos este ejercicio siempre para que no nos engañen y para que podamos elaborar los planes que nos permitan ir alcanzando pequeños objetivos, pero de manera segura. Gracias a la lucha de los pueblos, nosotros hemos conseguido algunas victorias que podríamos decir que nos dan una calidad de vida mejor a las personas que estuvieron inmersas en dichas condiciones. Por ejemplo, se abolió la esclavitud. Esa esclavitud de las cadenas, del látigo, de la violación de las personas. Por la lucha también se lograron los horarios de 8 horas e inclusive en algunas partes del mundo hay horarios de 6 horas. En Europa hay horarios de 6 horas y reemplazando esos horarios extenuantes de 14 y hasta de 16 horas. Se logró el voto por parte de la mujer, la inclusión de la mujer tenida en cuenta como ser humano en igualdad al hombre. Empezamos a dar pasos en los que la sociedad empieza a ver a los seres humanos como iguales y no como unos superiores a otros. Se dio la libertad de culto. Ya nosotros podemos tener libertad de culto, inclusive podemos decir que somos ateos sin que seamos sometidos a la persecución de la Santa Inquisición. Y digo santa entre comillas, sino de esa organización de la Inquisición que asesinaba y torturaba a las personas por no profesar la creencia que ellos tenían. Sin embargo, en este tema de derechos a la libertad de culto o a la declaración de no tener ningún Dios como convicción, aún debemos avanzar en algunas religiones que son muy fundamentalistas y en las que declararse ateo puede ser causal de castigos, de apresamiento e inclusive la muerte. Amigos, son los pueblos los que dan las transformaciones que necesitamos. Estamos puestos ante esta disyuntiva. No permitamos que en este declive del imperialismo nos arrastren a todos a la destrucción como especie. Digamos basta y construyamos un nuevo modelo político y económico que nos permita vivir en paz. Pero para que hagas eso, debes cualificarte intelectualmente. Unas personas sin cualificación intelectual no podrán tomar las decisiones adecuadas que nos permitan salvar este desafío que nos coloca el momento histórico. Hasta un próximo video, amigos. Si les gustó este video, compártanlo para que mi mensaje llegue a más personas y un abrazo.